Hola, soy Ricardo Suárez y en esta ocasión quiero hablarles de Dehancer. Dehancer es un plugin que se utiliza en la edición de fotografía fija y también de fotografía en movimiento, quiere decir de cine digital. Este plugin nos sirve para postproducir una fotografía y muy amablemente me pidieron mi opinión profesional, la gente de Dehancer me pidió mi opinión profesional para ellos evaluar ciertas características que nosotros los profesionales pudiéramos estar utilizando más o menos o tener una opinión en general de la efectividad de Dehancer. Nosotros sabemos que las fotografías digitales tienen que postproducirse, así como las fotografías análogas tenían que revelarse. Hoy las fotografías digitales tienen que postproducirse y hay programas de postproducción de fotografía y el más conocido y el que casi todos usamos es el Lightroom o el Photoshop, cualquiera de esos dos. ¿Para qué sirve Dehancer? Pues para hacer que la fotografía parezca fotografía. Está muy raro eso, ¿verdad? Decir que la fotografía parezca fotografía. Es de lo que quiero específicamente hablar en este video. Dehancer es esta pantalla que no quiero meterme en el uso técnico del programa porque considero, y es una de las cosas que me sorprendió, que es muy sencillo, muy intuitivo, o sea, no tiene una dificultad muy grande en el saber usarlo. Si ves un tutorial de Dehancer o si abres el programa por primera vez y lo empiezas a manejar, te vas a dar cuenta muy fácilmente de qué hace el programa. Tiene en la pantalla una serie de diferentes emulsiones fotográficas en las que tú puedes elegir, ¿sí?, diferentes efectos de emulsiones que van desde película como Fuji, Kodak, Agfa, hasta ciertos procesos, digamos ya descontinuados históricamente, ¿sí?, como el colodión, el ambrotipo, que finalmente es un colodión, y ciertos efectos fotográficos. Ahora, en esta parte del programa tenemos una serie de controles, ¿sí?, que nos permiten manejar exposición, manejar una diferenciación de colores, manejar ciertas latitudes de la imagen, manejar tamaños de grano, manejar formas del grano, los halos, los flares que se dan en la película y en las cámaras análogas, las viñetas, etc. Entonces, esta es la imagen que estamos manejando. Estas son las opciones que Dehancer nos da y estos son los controles que nos sirven para adaptar nuestra opción a lo que nosotros estéticamente queremos. ¿Por qué? Porque si tú aprietas, por ejemplo, un Agfa Color 100 y pongo esta foto, probablemente a la primera se va a ver muy bien. A lo mejor en otra imagen dices, híjole, me la está oscureciendo, me la está aclarando, me está quitando contrastes. Y entonces es donde estás manejando todos estos elementos. Entonces, repito, el decir o el hacer un tutorial de cómo se maneja me parece un poco estéril en este momento porque yo preferiría hablar de por qué uso Dehancer. No tanto cómo lo uso, sino por qué lo uso. Y para hablar de por qué lo uso, tengo que comenzar a hablar de cultura. ¿Qué es la cultura? ¿Qué es esta palabra que todos utilizamos? Bueno, la respuesta la dieron los antropólogos, en gran medida Lévi-Strauss nos dice y nos habla de una serie de fenómenos culturales. Yo diría que la cultura son códigos, son normas, son lenguajes de determinados espacios. Porque hoy se habla de cultura de la limpieza, cultura del cuidado del ambiente, cultura del rock. Hay muchas digamos, seres humanos que se reúnen alrededor de estas culturas. Sin embargo, la definición que da Lévi-Strauss de la cultura, que después la utiliza Jacques Lacan para toda su fundamentación del psicoanálisis, es esta.
Cultura es aquello que obedece a reglas de construcción que son estructuras mentalmente universales y de carácter abstracto. Son las reglas que tiene una parte de la sociedad, ¿sí? O sociedades diferentes en diferentes épocas, en diferentes actividades humanas, que nos marcan ciertos parámetros. El arte pertenece a una cultura, ¿sí? El arte se ha ido transformando, depende de la cultura. Lo que Levi-Strauss habla de la cultura hace una diferenciación entre la naturaleza y cultura. El ser humano es el ser humano es el único que puede crear cultura, o sea, los animales no podrían crear cultura, son parte de la naturaleza, y lo que dice Levi-Strauss, que esta naturaleza se rige por reglas universales y espontáneas, quiere decir, no se tienen que aprender. Un animalito nace con lo que le llaman instinto. Ahora, los grandes psicoanalistas y los grandes antropólogos hablan de que el hombre no tiene instintos, tiene cultura. Los instintos son para los animales. Por eso, cuando alguien tiene una actitud animal o una conducta animal, dicen que es un instinto que no le pertenece al hombre. Entonces, cuando de la naturaleza el hombre crea la cultura, estos elementos universales y espontáneos los genera en una serie de elementos creados que hay que estudiar, que hay que ver con leyes. La primera parte de la cultura es la creación de leyes. Y sin querer redundar mucho en esto, la primera ley, según Levi-Strauss, que diferencia al hombre, digamos, animalesco, al hombre regido por sus instintos, del hombre que hoy en día es el hombre que ha transformado la vida y la comunidad y la relación entre el hombre mismo, es la cultura, son las leyes. Y la primera ley, según Levi-Strauss, que se da para dejar de ser natural y empezar a ser cultural, es la prohibición del incesto. Parece raro, pero sí es la prohibición del incesto, la prohibición de que un ser tenga un coito, ¿verdad?, con un ser de su propia familia, ¿sí? Esto es lo que después Freud habla en su genial libro de Tótem y Tabú, y que yo quisiera dejar nada más aquí como una parte del nacimiento de la cultura, que lo importante es la ley. Esta ley se rige dependiendo del área que estemos hablando. Vamos a hablar de la cultura en el arte. La cultura en el arte es una experiencia que los seres humanos tenemos del arte, tanto románico como el arte del Renacimiento, el arte moderno, el arte posmoderno, pero también del arte de Oriente, del arte de Occidente. No es lo mismo hablar del arte japonés, del arte chino, del arte africano, que hablar del arte europeo o del arte mesoamericano, ¿sí? Entonces, todo esto tiene diferentes construcciones culturales. La construcción cultural que más nos interesa, porque se hace una cultura de ello, una tradición de ella, es la cultura que genera en el siglo XIX el cine y la fotografía. Esa cultura que aún los chavos jóvenes que ahora están empezando con la fotografía, a lo mejor no la vivieron de cerca, no tuvieron esa suerte, siguen teniendo esa cultura porque sí han visto cine y porque sí han visto fotografías. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Que nosotros empezamos a comparar los elementos estéticos de un producto que se llama fotografía o que se llama cine, ¿sí?, para ubicarlo, para identificarlo. ¿Qué quiero decir? Cuando nace la fotografía, se arma una tremenda polémica en si es o no es arte. ¿La fotografía es arte o no es arte? En el siglo XIX muchos decían que no porque lo hacía una máquina.
y después los naturalistas, los pictorialistas, generan una idea de la fotografía no solo como una reproducción mecánica, sino como una forma de creación artística. En este siglo, en el siglo XX, ¿sí? En el siglo XXI, que hablo del siglo en el generalmente la gente de cierta edad pues nació en el siglo XX, ustedes 25, 27, 28 años, desde el siglo XX. En el siglo XX y ahora por supuesto en el siglo XXI, hablamos de toda una cultura, o sea, de una estética de la fotografía. Una imagen reproducida a través de un lente, esa es la estética. ¿Sí? Si yo uso un gran angular, como se curva la imagen con el ojo de pescado, o si uso un telefoto, la profundidad de campo es una parte importante de la estética de la fotografía. En todos los videos tutoriales o cursos o temas que he tratado en este canal, he hablado de eso, de llegar a una cultura fotográfica. La foto no es pintura, ni es dibujo, ni es grabado, ni es serigrafía, es fotografía, ¿sí? Y tiene sus propias bases y su propio lenguaje, igual que el cine, ¿sí? Quizá el cine hasta más complejo que la fotografía porque involucra el sonido, involucra el movimiento, involucra otros elementos. Entonces, cuando nace la fotografía digital, el gran fotógrafo y estudioso de la fotografía, Joan Fontcuberta, habla de la postfotografía, o sea, de lo que va después de la fotografía. La fotografía digital no es fotografía, es una postfotografía. El selfie, las fotografías con los celulares, las fotografías con las cámaras digitales no son propiamente fotografía, porque fotografía es un término acuñado para una herramienta mecánica y química que genera imágenes. La película no es electromagnética, sino es química. Entonces, esa es la fotografía. La gran discusión de Fontcuberta en todos estos términos es hablar o separar la fotografía de la postfotografía. Así como cuando los cinéfilos vieron por primera vez en la televisión un video, dijeron, no, pues esto no es cine. ¿Por qué no? Se mueve, se oye, hablan, hace lo mismo, pero no es cine, porque es video. Y el cine está construido en un soporte de celuloide, en un principio, ahora es de acetato, para registrar las imágenes en sales de plata con una serie de elementos que son los copulantes cromógenos, los elementos que nos van a dar el color, ¿sí? Que ya Augusto y Luis Lumière lo había manejado y lo empezaban a trabajar. Esa es la fotografía. Todo lo demás es post-fotografía. Por eso cuando uno dice video, voy a tomar un video y es cine, pues no sé si es video o es cine digital o es post-cine. No, es una confusión en el término. Entonces cuando yo inicié este tutorial o este pequeño video de Die Heinzer, decía, Die Heinzer nos sirve para hacer que las imágenes, las fotos, parezcan fotos. Claro, porque no son fotos, hay que postproducir las fotos. Y entonces lo que nos da este programa es uno de los elementos más característicos de la estética fotográfica, que es el grano. El video no tiene, la fotografía digital no tiene grano, tiene píxeles y se notan y se ven horrendos. El grano es una belleza verlo, o sea, es ver una imagen periodística tomada en los años 60, en los años 50, en los años 70, y ver cómo se revienta el grano, porque el fotógrafo en condiciones de luz verdaderamente precarias tuvo que utilizar un rollo muy sensible y forzar la película hasta un 3200, por ejemplo, y entonces eso hace que se reviente el grano. Y esto es lo que te hace el programa, ¿no? Que hace que de repente veas un grano reventadísimo, ¿sí? Y que no es un error, es una belleza, es parte de una estética.
Y con el grano, la estética del contraste de las luces y las sombras. Y la estética del color, si tengo un color tendiente a colores cálidos o a colores, a otro tipo de colores que se van más al cian, o a colores, digamos, como las fotografías de principios de siglo, ¿no? Que tenían ese acabado sepia por ciertos metales y por ciertas oxidaciones que se daban. Esto es lo que nos da Die Heinzer. Hace que nuestras imágenes digitales se conviertan en fotografía. Y eso a mí me encantó, me gusta mucho el programa porque da ese sabor a la imagen. En mi caso particular, como un fotógrafo que sí manejé las películas Kodachrome, las películas Ektachrome, las películas Agfachrome, las Fujichrome, las Reala, que en cine sí manejé el Vision 500, el Vision 200, el Vision 1000. Entonces, de alguna manera me emociona poder ver mis imágenes como si estuvieran hechas con ese material. Y lo maravilloso también es que con esta parte estoy manejando sutilmente los parámetros para hacerlas a mi gusto, ¿sí? Cosa que antes pues no se podía hacer tan fácilmente porque había que, digamos, manipular con los tiempos de revelado, manipular con las filtraciones de las cabezas de color, que incluso aquí me da he estado muy atento probando ciertos elementos, porque te habla de revelado, te habla de cabeza de color, o sea, las cabezas para imprimir color que nosotros usamos, que tenían filtro amarillo, magenta y cian, y que solo con el filtro amarillo y magenta utilizabas todos los filtrajes posibles para el papel, para reproducir los colores naturales. Claro que no eran naturales, claro que hoy en día tampoco son naturales, pero entonces lo emocionante de esto es que ves esas imágenes, como en mi caso, les repito, yo las vi porque no había nada de digital, o sea, las cámaras de cine que yo utilizaban son las ARRI, la ARRI 535, o en algunos casos Panavision, la Movicam. Las cámaras era Hasselblad, era Sinar, era Linhof, era Nikon, etcétera, ¿no? Entonces, a mí me emociona esto. Ahora, si tú eres un fotógrafo joven que no tuviste la suerte de utilizar esos materiales, porque aunque quieras, ya no existen, ya no sé, no creo que Kodak siga haciendo Vision, no creo que se siga, me consta que ya no hay diapositivas como el Ektachrome, que era una película maravillosa, el Ektachrome 100, ¿sí? Entonces puedes disfrutar de ese look cultural, no es nada más, ay, qué padre se ve, no, es una cultura. Aunque tú no hayas utilizado esas películas, cuando ves esa foto dices, ah, esto es una foto. ¿Sí me explico? Les voy a platicar muy brevemente una anécdota que me sucede. Filmé un comercial de un banco muy famoso aquí en México. Y lo que decía el productor, el director y el productor del comercial, es que querían una imagen muy joven, muy jovial, muy desenfadada, una imagen diferente, ¿sí? Entonces a mí se me ocurre usar una Vision y forzarla 3 pasos y mandar revelado el Vision más 3, ¿no? Entonces, cuando la película entra a postproducción, me hablan de la casa postproductora, que era una casa postproductora muy famosa en esa época. Me hablan y me dicen, oye, tú filmaste, tú fotografiaste tal negativo, tal comercial, sí. Dice, oye, pues tu negativo está pésimo, no sé qué hiciste. Puta, se me fue el alma a los pies, ¿no? Salí como estaba vestido a la postproductora a verlo y le dije, no, así es, reventé el grano, pero estaban acostumbrados culturalmente a una imagen plana de la publicidad. En el momento en que reviento el grano, y no solo es el grano, es el contraste, es la resolución de colores, la diferencia de colores, estos dijeron, pobre cuate, la regó, y no la regué, simplemente es lo que me estaban pidiendo, una imagen diferente, y esa posibilidad es la que te da Die Heinzer.
Toma dos. Perdón, se me pasó decirles que Dehancer tiene una interfase para iOS. Quiere decir que lo puedes usar con tu teléfono, con tu iPhone. Hoy hay cientos de fotógrafos que utilizan el iPhone como un recurso, y debo decir, un recurso maravilloso para hacer fotografía. Bueno, y fotografía y también fotografía en movimiento o cine o video digital o cine digital. Yo creo que no podemos ponernos de acuerdo muy bien en los términos, pero se entiende. Entonces, esta interfaz de iOS te permite utilizar Dehancer, o sea, todo este programa, en el teléfono celular, ya sea que hagas videos o que hagas foto fija. Ahora, también quiero decirles que mis suscriptores, si lo quieren probar, es completamente gratis, les dan un periodo de prueba. Yo les sugiero que sí lo prueben porque de veras vale la pena. Hoy en día muchos fotógrafos, grandes fotógrafos, como por ejemplo Sebastián Salgado, Raúl Ray, bueno, Helmut Newton, que ya murió, empezaron fotógrafos que tradicionalmente fueron fotógrafos de película, de análogo, pues, tuvieron que cambiar a digital por las condiciones propias de la practicidad que esto implica en el trabajo, y están usando este tipo de programas para emular las emulsiones que ellos siempre manejaron, para que no haya una diferencia entre la foto que sí hicieron con película y la foto que ahora hacen digitalmente, ¿no? Entonces creo que es interesante que lo prueben, y si quieren comprarlo, mis suscriptores, yo les voy a dejar un código para que en la descripción les voy a dejar un código para que les hagan, creo que es el 10% de descuento, eso a reserva de checarlo, pero sí podría decirles que es el 10% de descuento. Les agradezco ahora sí muchísimo y nos estamos viendo.